La oración, este tema que hemos tenido que pasarlo en dos sesiones, yo creo que tendría que ser hasta tres porque es largo. Y empezamos con este texto muy importante que dice Lucas 11:1. Le dicen los discípulos al Señor, a Jesús, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Entonces el tema es la oración. Y es importante esta pregunta porque, fíjense, son los discípulos. Y por eso planteamos las siguientes preguntas. ¿Qué edad tenían entonces los apóstoles? ¿Qué edad tenían? ¿Eran niños? ¿Eran chiquitos? ¿No? Eran... Vamos a ver qué piensas tú. Y dice, si no sabían orar, ¿cómo se dirigían a Dios entonces? ¿Mm? Esa es otra pregunta. Pregunta 3. ¿Hay ejemplos de oración anterior a los discípulos? Por supuesto que sí, vamos a mencionar algunas. En Génesis 27 dice, ahora pues, vuelve la mujer a su marido porque es profeta, orará por ti y vivirás. Haciendo alusión de que en esa visión de para Abimelech, le dice Dios a Abimelech, regrésale a su mujer porque él va a orar por ti y vivirás. Entonces se está hablando de la oración, hablando de Abraham. Aquí en el 25-21 del Génesis dice, y oró Isaac al Señor por su mujer, que era estéril y lo aceptó el Señor, y concibió Rebeca, su mujer. Entonces sí hay ejemplos de oración. En 8:30 del Éxodo dice, entonces Moisés salió de la presencia del faraón y oró al Señor. Entonces sí se practicaba la oración. Entonces, ¿qué pasaba con los discípulos? Números 21:7, y Moisés oró por el pueblo. Jueces 13:8, y oró Manoah al Señor. ¿Se acuerdan que también su mujer era estéril? Primero Samuel 1:10, y ella con amargura de alma oró al Señor. ¿Se acuerdan que también este, no, no podía concebir? Aquí consecuencia del anterior, dice primero Samuel 2:1, y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija. Sí, entonces, y aquí en el 13:6 del primero de los Reyes, y el varón de Dios oró a la faz del Señor. Entonces sí hay muchos ejemplos, si te das cuenta, sí, este otro, y oró Eliseo y dijo, te ruego. Entonces hay bastantes ejemplos en el Antiguo Testamento, lo que es el Tanaj, de oraciones que se están practicando por parte de estos varones importantes. Importantes porque cumplían con la palabra del Señor, o también de Ana, esta mujer que es la que estamos mencionando. Entonces, aquí hay una cuestión. ¿Cuándo se perdió entonces el instinto de la oración? Porque todos están orando, pero llegamos al tiempo de los apóstoles y pues dicen, enséñanos a orar, lo cual significaría que no saben orar. ¿Pero por qué? Vamos a verlo. Plantemos aquí una recta numérica y nos damos cuenta que dice, establecemos un lapso de tiempo y en ese lapso de tiempo nos damos cuenta que es la etapa de los patriarcas y ellos, según lo que estamos viendo, saben orar. Hay otro momento donde nos encontramos con los profetas, porque viste que estamos hablando de Eliseo, y saben orar, efectivamente. Sigue pasando el tiempo cuando llegamos al tiempo del profeta Isaías, Jeremías, todos ellos, Daniel, y saben orar también. Pero resulta que con el tiempo es la duda que tenemos aquí. Los apóstoles, ellos solitos lo dijeron, no saben orar. Y entonces nos quedamos con interrogantes. Y es interesante porque dicen algunos, no, es que entonces, ¿qué pasó? Porque empezaron ellos a elaborar sus rezos a través de lo que es el Sidur. Entonces algunos dicen, es que se estableció el Sidur. Para el tiempo de los apóstoles había Sidur. No lo había, no lo había, todavía no existía, ya que el Sidur surge hasta el año
900 de la era común, es decir, alrededor de 850 después de ellos, ¿no? Entonces no había Sidur como para pensar que esa es la respuesta. ¿Será que se olvidaron totalmente entonces de Dios? Hay textos que así lo confirmen. Miremos Isaías 1:3. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de sus señores. Israel no conoce, mi pueblo no tiene entendimiento. Entonces aquí ya como que hay destellos de que nos dice la escritura, de que empezaron a caer en un estado así de ignorancia en cuanto a las cosas del Eterno. Entonces aquí lo remarcamos, Israel no conoce, mi pueblo no tiene entendimiento. Vamos a ver otros ejemplos de estos textos que vamos a ir mencionando para cuestión de mejor comprensión, otras versiones como la nueva versión de las Américas. Y en el 5:2 de Isaías dice, la cavó por todas partes, quitó sus piedras y la plantó de vides escogidas. Edificó una torre en medio de ella y también excavó en ella un lagar. Y aquí muy importante, lo remarcamos. Esperaba que produjera uvas buenas, pero solo produjo uvas silvestres, hablando del pueblo de Israel. Se esperaba más de ellos y fueron amarguras. En Isaías 27:11 nos dice aquí la BLP, al secarse el ramaje se quiebra, se acercan las mujeres y lo queman. Fíjense, es una analogía que se traza aquí en el profeta Isaías y dice, este pueblo no tiene conocimiento, lo remarcamos, no tiene conocimiento, por eso no se apiada de él su hacedor, no se compadece su creador. Entonces remarcamos aquí, este pueblo no tiene conocimiento, efectivamente. Es otro texto de Isaías 44:18 en la traducción actualizada. Dice, esa gente no entiende nada, están tan confundidos y cegados que no pueden comprender nada. Imagínense nada más, está crítica la cosa. Otro más, Jeremías 4:22, en la versión Reina Valera, porque mi pueblo es necio, no me conocieron, esos son hijos ignorantes, y no son entendidos sabios para hacer el mal. Entonces, y dice, y no son entendidos, sabios para hacer mal, pero para hacer el bien no supieron. Entonces, está crítica la situación. Ese pueblo no me conocieron, son hijos ignorantes. ¿Sí? Bien, este otro, Jeremías 8:7, en la de las Américas, también dice, aún la cigüeña en el cielo conoce sus estaciones, y la tórtola y la golondrina y la grulla guardan la época de sus migraciones, pero mi pueblo, ¿qué crees? No conoce las ordenanzas del Señor. Entonces, ¿qué estaba pasando con el pueblo de Israel? Eh, va, Tiene que ver esto directamente con la capacidad o la aptitud de hacer oración. Vamos a ver qué dice aquí. En su primera venida de Cristo, algo muy importante, se cumple lo dicho por el profeta Zacarías, Zacarías 12:10, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu, fíjate, espíritu de gracia y de oración. Y ya continúa el texto, pero nos interesa esta parte, espíritu de gracia y de oración. ¿Qué vendría a significar esto? Vamos a ver. Dice aquí, hay correspondencia, tiene que haber, hay una unión entre esto, fíjense, 12:10 de Zacarías dice espíritu de gracia, y para el tiempo ya de Jesús, en Juan 1:17 dice, porque la ley por Moisés fue dada, mas la gracia y la verdad por Jesucristo fue hecha. Entonces Zacarías 12:10 cuando dice espíritu de gracia, hay correspondencia si te das cuenta. Y corresponde a que por Jesucristo es dada la gracia, si te das cuenta. Y luego otro más. Y luego dice espíritu de oración.
Dice Lucas 11:1, Señor, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Entonces el maestro también, él va a dar una cátedra enorme de cómo se hace una oración a través de lo que conocemos como el Padre Nuestro, te acordarás de allá en Mateo 6, que si ustedes van a orar así, y da un ejemplo de cómo se debe orar, cómo te tienes que abrir para expresarte al Señor. Entonces, hay quienes han planteado oraciones tipo y las quieren repetir, repetir y repetir. Eso a la larga ya no es oración, sino es un rezo. Y es precisamente lo que se hizo en el tiempo, como ya mencionamos, hacia el año 900 de la era común, que surge lo que es el Sidur. ¿Qué es el Sidur? Es este librito que es el Teilat Hashem, que usa el judío. Entonces, vamos a hablar un poquito de ese Sidur. Y ese Sidur dice, es un libro de oraciones diarias, tefilot, así le llaman. Ese Sidur proviene de la palabra de lo que es Seder. ¿Qué es Seder? ¿Qué significa? Orden. Eso es lo que significa, a final de cuentas, un Sidur. Los judíos askenazí y sefardí lo utilizan. Son rezos tanto en la Torá, que da pocos detalles en relación a esta práctica, como las tradiciones recogidas en el Talmud, el cual abunda con más detalles sobre el tema. Eso es lo que podemos decir del Sidur. ¿Qué más? El Sidur contiene todas las plegarias necesarias para poder efectuar los tres servicios litúrgicos diarios, así como también las oraciones específicas para el Shabbat. Para otros eventos como festividades se emplea lo que llaman ellos el Mahzor, que también es otro libro de rezos. Entonces, ellos tienen otros libros, no solamente el Sidur, sino el Mahzor, que son libros de rezos. Entonces aquí dice, para lectura del Sidur es importante el talit. Ellos no solamente, en el caso de los varones, no solamente toman el librito y lo leen, sino tiene que estar acompañado de qué? Talit Gadol, exactamente, y otras cosas más que vamos a ir mencionando. El Talit Gadol, que significa Gadol es grande, o manto de oración, es un lienzo de tela que en cada una de sus cuatro esquinas tiene un tzitzit, que es fleco. Acuérdate que de este tema hablamos en el tema de Talí, te recomendamos que lo mires. Y dice ahí, con un hilo de color azul en cada uno de ellos según lo establece la Torá. Aquí lo vemos. ¿Te acuerdas qué tipo de judío es que estamos mirando en la imagen? ¿Es sefardí o es askenazita? Es askenazita, de acuerdo con lo que vimos en el tema de Talí. ¿Por qué? Porque usa los colores blancos, azules, o si no es azul puede ser negro, entonces es una askenazita esta imagen. Y dice ahí muy claramente, ellos dicen, sin tzitzit no es un talit, sino un simple lienzo de tela, y sin hilo azul, los flecos son simplemente flecos, pero no tzitzit, siendo el hilo de color azul el que valida los flecos y el lienzo de tela para que sea considerado como talit. Esto lo dicen los askenazistas porque te acordarás que los sefardí, su talit es totalmente blanco, entonces ahí ellos no usan hilo azul, entonces esto es un tanto subjetivo. Aquí aparecen estas cajitas, ¿te acuerdas qué son? Ah, exactamente lo que le llaman el tefilín. Y dice ahí, los tefilín contienen en su interior 4 párrafos de la Torah en donde está ordenado entre mandamiento. Estos son llamados por tres primeras palabras hebreas de cada texto. Aquí es interesante porque si ya miramos, entonces cuando se trata de un rezo, estamos viendo que el primer elemento es el sidur, segundo el elemento es que tienen que usar el talí, y el tercer elemento es este que estamos mencionando aquí, los tefilín. Entonces, dice aquí, hablando de eso que contiene esas cajitas, dice que es el Kedesh Li, que es que se encuentra en el libro del Shemot, o es Éxodo 13, 1 al 10, contiene nuestras plegarias en recuerdo del éxodo de Egipto. También está lo que se llama el Behayá,
Quillevija, que también está en el libro del Éxodo, y trata nuestra obligación, lo que el Eterno ha hecho por nosotros, a nuestros hijos. Y está el otro que es el Shema Israel, ese ya es más familiar, que es el de Deuteronomio o de Barín 6:4-9, y trata de la unidad del Eterno y nuestro mutuo lazo de amor. Y por último es el Behayá im Shamoa, que también está en Deuteronomio de Barín, y declara la responsabilidad del hombre hacia el Eterno. Entonces, esos son los 4 parrafitos que contienen estas cajitas. Estas cajitas, cómo se emplean, cómo se utilizan. Aquí está el ejemplo. Ve, este hombre se ve que es militar, trae un uniforme militar. Si te das cuenta, ¿qué elementos se, se miran ahí? Pues tiene su kipa, es cierto. También tiene su tefilín. Está leyendo el sidur. Él en este caso no tiene el talit, ¿te das cuenta? Es lo que le estaría faltando. Pero ellos así lo acostumbran y es importante, ¿eh? Porque ellos sí son muy entregados al Eterno y se ha visto en los resultados que han obtenido en sus batallas. Dice aquí, juego de dos tefilín. Aquí vemos a este muchacho. Él tiene lo que ya mencionamos, el tefilín, las cajitas, el cordoncito. Y dice, se está usando en la cabeza y se está usando también en el brazo izquierdo, no en el derecho, debe ir en el brazo izquierdo, remarcamos esa parte. A continuación, se le dan 7 vueltas completas al brazo izquierdo con la correa de cuero. Dice, mientras se dan las 7 vueltas, en la correa se tendrá en mente las siguientes palabras y estas palabras las pondrás las pondrás como señal en tu brazo. Ahí están. O sea, te lo tienes que cumplir con eso. Sí. El que lo usa, al momento de írselo poniendo, tiene que decir estas palabras. No solamente es amarrarlo y punto. ¿Sí? Y luego dice, y dirá, Elohim del universo, que el cumplimiento de esta mitzvot sea según las órdenes y que el corazón con que lo hago sea de tu agrado. Al llegar a la mano se pasan 3 vueltas sobre el dedo medio y en cada vuelta se dice lo profetizado por Oseas 19 y 20. Entonces aquí está la imagen, todo termina en el dedo medio y esos son ordenanzas respecto a esta práctica. Y luego, aparte de las oraciones que ya vimos en el Sidur, a partir de lo que hacen los varones, como ahí lo mencionamos con el tefilín, también están la bendición de las velas. Y dice, los brazos se mueven tres veces mientras se ponen las manos sobre las llamas, como atrayendo la luz de uno la luz hacia uno, después sobre tu cara mientras se dice la bendición especial. Entonces, en el encendido de velas, prácticamente en el recibimiento del sábado, esto lo hacen las mujeres, exactamente. Dice, bendito eres tú, Hashem, Dios nuestro, Rey del universo, que nos has santificado con sus preceptos y nos has ordenado encender las velas del Shabbat, exactamente. Después se recitará muchas toman un momento especial para agradecer a Dios por todas las bendiciones de salud, prosperidad, felicidad en sus vidas. Hay también una plegaria especial compuesta por mujeres, para mujeres que muchas veces se incluyen en este momento. Y dice, sea tu voluntad, Señor, mi Dios y Dios de mis padres, que tengas bondad conmigo, con mi esposo y mis hijos y mis padres, y con toda mi familia. Recuérdanos para el bien y la bendición. Concédenos a nosotros y a todo el pueblo de Israel una buena y larga vida. Considéranos para la salvación y la compasión. Bendícenos con grandes bendiciones. Haz nuestro hogar completo, coronándolo de la sensación de tu divina presencia habitando entre nosotros. Esta es la plegaria que elevan las mujeres, si te das cuenta. Entonces también entra en el tema de oración conforme a lo que hacen las mujeres también en el pueblo de Israel. Y dice aquí, sigue
la oración de ellas y dice, hazme digna de criar niños y nietos eruditos que sean sabios y comprensivos, quienes amen y teman a Dios, personas que con verdad, santidad y ligados a Dios, que deslumbren al mundo, fíjate qué interesante, que deslumbren al mundo con la Torá y bondad y servicio. ¿No te parece bonita esta oración? Que viene a ser un rezo por las repeticiones. Y dice, por favor escucha nuestros rezos, en mérito de nuestro matriarca Shara, Rikba, Rachel y Lea, y asegura que nunca se apague el resplandor de nuestras vidas. Muéstranos el resplandor de tu rostro y seremos salvados. Amén. Y luego dice aquí, dice, este es un momento para hablar con Dios, así que expresa cualquier cosa que desees y pide con todo lo que quieras. Él quiere escuchar tu rezo. Entonces aquí es interesante esta parte porque siempre hemos considerado que un rezo simplemente es una repetición continua todo el tiempo, pero ellos aquí dicen que abren el espacio para que tú también le digas lo que sientes en ese momento, ¿sí? Entonces nos pareció importante, dice aquí, dice, traer las manos desde las velas encendidas hacia ti significa que estás extendiendo la espiritualidad y santidad del Shabbat en tu casa y en tu vida según la tradición judía. El número 3 representa el compromiso y la fortaleza. Fíjate, me gustó mucho esta parte de las tres veces. Cuando un buen acto es realizado tres veces, hay un sentido de integración que ocurre para lo positivo. ¿Sí? O sea, cuando tú repites alguna acción buena tres veces, dice que como que te estás adueñando de ese sentir y de esa expresión. Pero dice aquí, e inversamente cuando una transgresión es hecha tres veces, ocurre lo opuesto, pero llevándote a la parte negativa. Entonces, punto muy abusado. Me pareció un buen consejo este. Y luego dice aquí, vamos a ver, que hay el rezo del Shaharín, que es costumbre sefardita, tefilá shaharit, que es un rezo diario. Entonces, vamos a ver que ellos tienen un buen número de rezos, de costumbres que ellos van practicando. Y pues sí, efectivamente es muy interesante esto porque los lleva a la parte espiritual, como se menciona aquí. Entonces, hablar del contenido de este libro de los rezos, pues es muy largo, ¿eh? Pues es muy largo, tiene bastante información. Pero fíjate que en todos esos rezos que alcanzamos a ver son extracciones del Salmos, Proverbios, de fracciones de la Biblia, como ya lo mencionó ahí. Y dice aquí, dice, bendito eres tú, el eterno Dios, nuestro soberano y del universo. Y son rezos que existen en el Siddur, mira, tan interesantes, ¿eh? Como dice el apóstol Pablo, escudriñarlo todo y retener lo bueno. A mí me gustó esta parte de las tres repeticiones, ¿eh? Entonces, cuando te des cuenta que estás cometiendo un error, ya no lo repitas porque se te puede quedar como una costumbre. Y eso sí es cierto. Y luego aquí está como al momento, dice, la repetición del esta parte del Shema, dice, se cubren los ojos con la mano derecha. Y entonces es cuando dice, escucha Israel, el eterno, nuestro Dios, el eterno uno es, y él es el único. Y en voz baja dice, bendito el nombre de su majestad, glorioso por siempre jamás. Entonces, es interesante esto, ¿eh? Sin duda que nos trae muy buena enseñanza. Y dice aquí, el primer, el primer Sidur o Sidurín es obra del rabino Sadia Gaon hacia el año 892 al 943 de la era común. Entonces, es lo que algunos piensan que esto vino a hacer que se olvidaran de la oración. No, no, ya lo vimos que es posterior. Entonces, siguiendo, retomando lo de los apóstoles, entonces mencionamos, esto vendría a ser una oración. Génesis 8:15, y habló Dios a Noé diciendo, ¿será esto una oración? Vamos a ver por qué. Cuando dice, y habló Dios a Noé, entonces desprendemos esa parte y dice que viene del hebreo dabar. Y este dabar también se aplica así. Masana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios. ¿Esto es una oración? Y dice el versículo 16.
dice, y hablaba. Y el 16 dice, porque con la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. He hablado, ¿sí? Entonces aquí también se emplea dábar. Entonces, por consiguiente, cuando tú hablas con Dios, eso se llama oración, exactamente. Muy bien, entonces, considerando esto, dice aquí otra cosa muy importante. En Daniel 9:20 dice, y aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante del Señor mi Dios por el monte santo de mi Dios. Entonces aquí cuando dice y hablando, ¿qué crees? También es dabar. Cuando estés hablando con Dios, eso es una oración. Entonces, quisimos llevar esto al campo del Nuevo Testamento, donde hablamos en griego, y nos encontramos con esta palabra que es desis, y desis dice que significa oración, significa ruego, súplica, rogar, rogativa o petición. Y dice Romanos 10:1, ahí vemos esta parte y dice aquí, hermanos, ciertamente la voluntad de mi corazón y mi oración a Dios sobre Israel es para salud. Entonces aquí remarcamos, mi oración es desis. Entonces corresponde con a la parte hebrea de dabar, que es oración. Entonces, oración dice aquí, que es en sí, dice la comunicación del hombre con Dios, se basa en la seguridad de que Dios existe y es galardonador de los que le buscan, Hebreos 11:6. De consiguiente, dice aquí, esa oración tú la puedes hacer de forma sonora con la voz del emisor. Es decir, ya sé que la estés haciendo en lo individual y en voz alta, esa es una oración sonora, ¿sí? Todos la pueden escuchar más, pero es tu oración. Pero también vemos aquí que puede ser también la oración de tipo mental, con el pensamiento del emisor. Cuando tú solito estás haciendo tu oración y nadie quieres que te escuche, esa es una oración mental. Entonces ve que respecto al tema de la oración podemos hablar muchas y muchas cosas. Otro, nos encontramos otro término también muy importante que se refiere a la oración. Sobresale un poquito al anterior porque este tipo de oración ve lo que significa. Dice que es proseuque. Y este proseuque dice es oración, entra en la oratoria, pero aquí nos gustó esta parte porque es orar fervientemente. O sea, nos da a entender que hay de oraciones a oraciones. Hay una oración que le pones todo el ánimo y hay otras donde definitivamente, como Ana, dejas el alma en ese momento. ¿Sí? Entonces, dice aquí, oración dirigida a Dios es en un lugar apartado, esto es proseuque, o adecuado para la ofrenda fuera de la sinagoga, un lugar al aire libre, esto es proseuque, significa una oración que haces al aire libre, y dice, donde los judíos estaban acostumbrados a orar fuera de las ciudades, donde no tenían sinagogas, tales lugares estaban situados en las orillas de un río o del mar, un lago, lo que tú gustes, donde había un suministro de agua para lavarse las manos antes de la oración. Entonces, aquí ya estamos entrando a esa parte que mencionábamos también cuando tocamos el tema de Talí, que es una costumbre del judío, así como te lavas las manos para comer, también ellos dicen hay que lavarse las manos antes de una oración. No lo vemos mal, ¿eh? Pero es lavarse nosotros el lavado de manos con jabón y zacate, como te guste lavar. No el lavado de manos solamente de escurrir 7 veces el agua desde los codos. Entonces es una costumbre muy buena esta. Entonces, y dice de agua para lavarse las manos antes de la oración. Y es muy importante esto porque de esa manera te vas marcando como alguien diferente. Proseuque entonces dice aquí denota una oración al aire libre.
Vamos a ver ejemplos. Ejemplos. Hechos 16:13. Y un día de sábado salimos de la puerta junto al río, donde solía hacer la oración, y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían juntado a esta oración. Es proseuque. Sí, entonces sí está checando. Entonces salen allá te acuerdas con Damaris. Y dice en Apocalipsis 8:3, y otro ángel vino y se paró delante del altar, teniendo un incienso de oro, y le fue dado mucho incienso para que lo añadiese a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Entonces también esto se ve que estaba al aire libre. Cuando le está hablando del altar, ese estaba en el patio. Muy bien. Entonces, 8:4 de Apocalipsis dice, y el humo del incienso subió de la mano del ángel delante de Dios con las oraciones proseuque de los santos. Aquí también está proseuque, entonces acuérdate que es una oración al aire libre. Vamos a ver quién acostumbraba a hacer las oraciones al aire libre. Esos antecedentes nos ayudan a comprender más las oraciones del rey sabio que es Salomón. Y este hombre dice, ¿en qué lugar se encontraba el rey al hacer la consagración? Te acordarás que él fue el que hizo el templo fijo después de lo que fue el tabernáculo, y él va a hacer una consagración. ¿Dónde crees que estaba cuando está haciendo la oración en Primero de los Reyes capítulo 8? Aquí, si te das cuenta, como que está en un pasillo, ahí estaría. Te vamos a poner varias opciones. En esta otra opción, vamos a ver aquí, ¿qué te parece? Aquí adelantito o adentro de esa entrada, ahí estaría haciendo esa oración. ¿O qué te parece aquí? Aquí a un ladito después de la plancha principal. ¿O qué te parece que estuviera ahí? O ahí. ¿Dónde crees que haya estado el rey Salomón? O ahí juntito al altar. Ahí estaría. Vamos a ver qué podemos responder por pura lógica. Dice aquí está una imagen de lo que fuera el templo. Y dice aquí, es más probable que su oración la realizó a la entrada. O sea, en ninguno de los puntos que ya te marcamos. ¿Por qué? Ya que el rey Salomón no era levita y no debía entrar. Él tenía que poner el ejemplo, si te das cuenta. ¿Sí? Entonces, en el libro primero de los Reyes, capítulo 8:22, dice, y se puso Salomón delante del altar del Señor en presencia de toda la congregación de Israel y extendiendo sus manos al cielo. Entonces, fíjate, algo muy interesante. Una oración que no la hemos visto mucho, pero que sí se dice en el texto, dice que es con las manos hacia el cielo. Así está orando Salomón. ¿Sí se puede? Claro. ¿En qué posición hizo Salomón su oración? Dice aquí en el 8:54 del primero de los Reyes. Dice, y fue que como acabó Salomón de orar al Señor, todas estas oración y súplica, se levantó de estar de rodillas delante del altar del Señor con sus manos extendidas al cielo y se puso en pie y bendijo a toda la congregación de Israel diciendo en alta voz, entonces con sus manos y rostros hacia el cielo. Efectivamente es una forma de hacer plegaria. ¿Quién, quién lo sustenta? Por ejemplo, el apóstol Pablo que nos dice en 1 Timoteo 2:8, quiero pues que los hombres oren en todo lugar. ¿Cómo? Exactamente, levantando manos limpias, sin ira y ni contienda. También, ¿has practicado esta oración con las manos hacia arriba? Dice, ¿por qué a Dios no le gusta que no confiemos en Él? Esto es importante. Fíjate, este texto, así lo copiamos. Porque a Dios no le gusta que no confiemos en Él. Para ser amigos de Dios hay que creer que Él existe y que sabe premiar a los que le buscan su amistad. De acuerdo con Hebreos 11:6, traducción al lenguaje actualizado, así es como lo dice este texto. Entonces, a Dios no le gusta que alguien diga que sí cree en Dios, pero la verdad no, si no confías en Él, la verdad es que
concéntrate bien en lo que estás haciendo porque dice, para ser amigos de Dios hay que creer que Él existe y que Él sabe primero a los que buscan su amistad. ¿Cómo se encuentra la amistad de Dios? Pues guardando sus mandamientos. Está este término también en griego, que es proseukomai, viene del anterior que estamos viendo, del al aire libre, y dice que es de pro hacia o extensión hacia una meta de una oración, y también de eukomai, y esta es desear. Por consiguiente, esta palabra que estamos viendo que se deriva proseuke, dice significa desear alcanzar una meta con profundo deseo. Mateo 5:44 dice, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Entonces, una oración bien sentida cuando ores por tus enemigos, que sea porque sí lo deseas, no porque nada más por cumplir con el Eterno. Y luego dice aquí, ¿qué se necesita para hacer una oración efectiva? ¿Qué se requiere? Uno, ya lo dijimos, creer que Dios existe. Otro, identificarse con Dios por medio de sus mandamientos. Eso es indudable. Y te ponemos ahí los textos para que tú lo cheques, lo corrobores, que para que te identifiques con Dios hay que guardar sus mandamientos. En el punto 3 para la oración efectiva nos encontramos con dirigirse a Dios con respeto y humildad. Para nada estás hablando con un amigote o con un conocido, no, con tu vecino, no. Cuando te diriges a Dios debe ser con respeto y humildad. Nada de cometer palabras o frases como si estuvieras diciendo con un amigote, hablando con Dios. Dice Hebreos 12:28, así que tomando el reino inmóvil, vamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. ¿Sí? Y luego dice aquí, un culto agradable con respeto y reverencia. Tienes que tener máxima reverencia. ¿Quieres que Dios te escuche? Pues háblale con humildad y reverencia, exactamente. 4. También tenemos que aprender a pedir. Dice aquí 4.3 en la nueva versión internacional, y cuando piden, no reciben, porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Efectivamente, quien no sabe pedir, te quieres parecer a un magnate con tu albercota, con tu cochezote, con tu avionzote. ¿Crees que te lo va a cumplir? No sabes pedir. Si has hecho esto, no, que me quiero parecer al expresidente. No, estás mal, ¿eh? Y luego dice aquí en esta otra, tenemos que también tomar en cuenta que hay que solicitarlo todo mediante un mediador. ¿Este mediador quién es? Aquí estamos poniendo, nos adelantamos un poquito en esta diapositiva, pero un mediador dice que es un experto en articular conflictos y gestor de cambios. Es el profesional tercero imparcial que interviene en la mediación de diferentes dispositivos, herramientas, técnicas para ayudar en la comunicación a sus mediados, con el fin de provocar cambios de actitudes que les permita construir una solución de conflictos en una realidad compartida. Es decir, aquí el texto nos dice que tenemos un mediador. Ese mediador, pues dice que hoy en día se utiliza muy, muy comúnmente cuando vas a adquirir un producto o te quieres defender por cuestiones legales, acudes a un abogado, o ellos mismos hay abogados que son mediadores. Entonces aquí en este caso nuestro mediador, ¿quién es? ¿Te acuerdas? Es Cristo, exactamente. Y dice Juan 14:13, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, esto haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Entonces Él es nuestro mediador. Efectivamente, es algo muy importante en una plegaria, en una oración, y está como parte de la oración de Mateo 6, en el Padre Nuestro, que dice y que se debe de pedir todo en su nombre. Entonces, en la oración efectiva, para resumir un poquito, ¿qué se debe hacer, qué no se debe hacer? Y vamos a ver el texto, porque hay veces que caemos en manías. Oración bien pensadas. Tienen que ser oraciones bien pensadas, no que nada más te la memorizas y la dices, repites y repites y luego ya no te das cuenta de lo que estás diciendo. Entonces, 1 Corintios 14:15
Dice que, ¿cómo oraré? Con entendimiento, exactamente. Entonces, en las cosas que no se deben hacer o en oraciones colectivas extensas? Hay quien se quiere lucir, discúlpame la expresión, y hacen unas oraciones kilométricas, y eso pues no. Mateo 6:7, no seas prolijos. Y también dice que cómo se debe hacer, con discreción y sencillez. Mateo 6:6, chécale, con discreción y sencillez, encerradito, si la vas a hacer solito, tú solito en un cuarto, exactamente. ¿Qué no se debe hacer? Dice, platicar o hacer ruido durante una oración. Estoy escuchando al otro que está haciendo la oración y ya, ¿qué importa? ¿No? Está mal eso. O incluso tú mismo estás haciendo tu oración de forma colectiva, te interrumpes tú mismo para llamarle la atención a alguien y no es correcto, porque entonces, ¿qué respeto le estás teniendo a tu oración? También oración sentado, ya lo dijimos en la otra lección, de que no hay un apoyo que diga que la oración se debe hacerse sentado, ¿eh? Entonces, también ¿qué se debe hacer? Ser asertivos con todos, no hacer discriminación, sino más bien hablarles a todos con amabilidad, con respeto, por todos estos textos que estamos mencionando, que es lo que Dios premia y de esta manera muestras tu misericordia. Diálogo con amor y cariño al Padre. Si le hablas con cariño al Padre, ¿te has atrevido a decirle papito con cariño? Díselo, siente la oración, que sean oraciones bien sentidas. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir de la oración efectiva? ¿Qué se debe hacer? ¿Qué no se debe hacer? El texto dice aquí, agradecido siempre con Dios. Nada de que, ay, te doy gracias por lo que me quitaste. No, no está bien eso, porque entonces es ahí un reproche, ¿sí? Y luego tenemos otra. Eh, pide, pero que le pide, pero que le ofrezco a Dios. Es decir, le voy a pedir algo, sí, pero ¿qué le ofrezco? En el Padre Nuestro, si te das cuenta, en la oración tipo, dice, perdónanos como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Eso es muy importante. ¿Qué no debemos hacer? Pedir y solo pedir para mí. Sí, hay veces que solamente es pedir y pedir y pedir y parece uno sanguijuela y eso no está bien. ¿Qué no se debe hacer tampoco? Queremos manifestar expresión, humildad extrema. Hay quien dice, y soy un gusano. No, no digas eso. Primero Corintios 3:16. Entonces, y luego dicen, y pedir luego por los paganos también. En la parte anterior hay quien dice, no, es que soy un miserable gusano y quién sabe qué. Eso ni quien te la crea. Eso ni quien te la crea y no es correcto eso porque nosotros tenemos un valor agregado que lo vamos a mencionar adelante. También es importante esto que no debemos hacer, pedir por los paganos, por lo que dice Jeremías 7:16. ¿Sí? Porque hay gente que como rechaza a Dios y luego te atreves a pedir por ellos, pues la verdad es mejor ahí no decir nada. Y luego dice aquí, resolver mis asuntos personales. Eso es algo que debemos hacer, resolver nuestros asuntos personales y de esa manera, pues sí, ayudar, pedirle a nuestro Dios que nos ayude en ese sentido. Es algo que sí se puede hacer y que debes de poner de tu parte para que sean resueltos esas diferentes situaciones. Pero ¿qué crees? Si me la paso hablando mal de los demás, es decir, estamos hablando de la oración efectiva, ya cumpliste con todo, pero algo que te puede afectar es esto. Si me la paso hablando mal de quiénes, del vecino, del compañero del trabajo, del pariente, del hermano de la iglesia, porque soy un criticón, ¿qué crees? ¿Mi oración es efectiva? ¿Va a ser efectiva? Nada, no va a ser efectiva. ¿Por qué? Porque estamos mencionando aquí, en este espacio. Este defecto se quita con más espiritualidad. ¿Quieres que Dios te escuche y estás de criticón y estás de arrogante? Pues no te van a escuchar, amigo. Entonces, ahí está un ejemplo, mira. Y fíjate que aquel cuate, que este y que el otro, que no sé qué tanto. Esto afecta a nuestra relación humana definitivamente. ¿Sí? ¿Ve? Hasta en secuencia.
Dice, y por supuesto nuestra relación con Dios para ser escuchados por medio de la oración. Entonces, si lo acostumbras, ya no lo hagas. ¿Por qué? Porque queremos que Dios nos escuche. Expresiones con apariencia de humildad. Dice, y todas nuestras mejores obras son como trapo de inmundicia. ¿Sí? Entonces aquí es muy importante porque hay quienes toman esta parte para incluirlas en sus oraciones. Pero vamos a ver qué pasa aquí. Dice, el guardar el día del reposo es trapo de inmundicia. O sea, dicen algunos hermanos, no, es que yo sí guardo esto y el otro, correcto. Y luego en tu oración dice, si todas nuestras obras son como un trapo de inmundicia, el guardar el día del reposo es un trapo de inmundicia. Agradecerle a Dios sus bendiciones por medio de diezmos y ofrendas es trapo de inmundicia. Entonces, es muy importante saber qué decimos, ¿eh? El cantar a Dios himnos y salmos es trapo de inmundicia, porque así lo están diciendo en sus oraciones. Entonces, déjame decirte que te estás equivocando. Esa expresión fue usada por el profeta Isaías en 64:6 de su libro, y dice, si bien todos nosotros somos como trapo de suciedad, y nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Y dice aquí en esta traducción de la Septuaginta, y hemos sido hechos tan impuros como cada uno de nosotros, como un reproche de toda nuestra justicia, y somos una locura por nuestras iniquidades, de modo que terminamos. Entonces, dice aquí, el profeta Isaías se da cuenta de la determinación tomada por el Eterno para destruir a Jerusalén por medio de los babilonios, y esto es eminente. Eso véase Isaías 64:11. Entonces, cuando él está viendo y expresando esto que sus obras eran como trapo de inmundicia, es porque el pueblo estaba mal, ya lo estuvimos viendo, que ellos ya se habían olvidado del Eterno. Pero en este caso hay que ponernos muy, muy listos como hacemos nuestra oración, porque si bien es cierto, dice, hay de justicia, justicia. Y dice aquí, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces hay que luchar mucho por esta parte, porque mira, vamos a ponerte aquí una grafiquita y ponemos en el primer espacio esto que dice, la vamos a, de un modo significativo, le vamos a poner justicia del mundo, ¿no? O sea, ¿tú cómo ves que actúa la gente? ¿Actúa bien, mal, X o Y? Va a tener un nivel, ¿sí? Entonces, dice aquí el texto de Mateo 5:20, que entonces, por supuesto que la justicia de los fariseos va a estar mejor que la justicia del común, de la persona. Si te das cuenta, entonces ahí podríamos ver eso. Pero ¿qué pasará entonces con la justicia de aquel que lee la Biblia, se esmera, guarda los sábados, guarda los mandamientos, está expresando ser asertivos con los demás y toda la cosa, que son los que pues anhelan formar parte de la iglesia de Dios? Pues por supuesto que su justicia, ¿cómo tendrá que ser? Más grande que la de todos los demás. Por eso es muy importante que vayamos tomando en cuenta estos consejos. Y fíjate lo que te ponemos aquí. Luego entonces la justicia es progresiva. Romanos 1:17. Porque en él la justicia de Dios se descubre de fe en fe, como está escrito, mas el justo vivirá por la fe. Tu justicia como debe ir así, siempre hacia arriba, siempre hacia arriba, porque dice Proverbios 4:18, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Qué más podemos decir? Pues dice aquí, otra expresión con apariencia de humildad es esta. Te dignes a mirar a este pobre gusano, lo que ya mencionábamos. Te dignes a mirar a este mísero gusano, también al quien lo dice. Se menciona que el hombre es gusano en Job de 25:6. Y aquí dice en Job 25:6, dice que se habla como de un gusano como causa digno de decadencia. Entonces vamos a aclarar esta parte de si tiene razón que en una oración incluyas esta frase de Job. Entonces dice, recordemos que tenemos un valor agregado para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Colosenses 1:9 también dice, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, de toda sabiduría y espiritual inteligencia. Y si somos templo de Dios,
Entonces no estamos en decadencia, ni somos, por supuesto, gusanos. Entonces, ¿cómo dices que es que somos gusanos? Entonces, ¿qué? ¿No valió el sacrificio de Cristo? Muy bien, entonces, dice mucho menos pobres y miserables. Sí, hay que ponernos muy abusados de cómo hacemos una oración efectiva. Y dice aquí más en el 23:5 de Mateo, ante todas sus obras hacen para ser mirados de los hombres, porque ensanchan sus filacterias y extienden sus flecos en sus mantos, algo que ya vimos en el tema de Talí. Todo lo hacen para hacer la gente que los vea, en la versión de Dios habla hoy. Les gusta llevar sobre la frente y en los brazos cajitas con textos, las escrituras y vestir ropas con grandes borlas. ¿Te acuerdas que ya hablamos también del tefilín en las diapositivas iniciales? En esta otra versión dice, todas, pero las obras de ellos están haciendo para ser observados de los hombres. Se están ensanchando porque a las cajitas para guardar de ellos están agrandando a los hombres. Entonces, eso es algo que se menciona en las otras versiones, como con el tiempo esto fue, fue desvaren. Bueno, es cierto, hay personas que lo hacen bien y hay gente que lo hacen por arrogancia. Y aquí nos gustó incluir en este tema esta palabra, muy importante, ¿eh? Muy importante. ¿Por qué muy importante? Porque es Abba. Se utiliza en Marcos 14:36 y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparte de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Entonces aquí encontramos esta palabra Abba. También puede ser incluida en lo que se debe hacer en una oración. En Romanos 8:15 nos encontramos aquí otra vez Abba, Abba Padre. Y en Gálatas 4:6 otra vez nos encontramos Abba Padre. ¿Sabes qué significa eso? Padre, papi, papito. Es un apelativo cariñoso dentro de la familia. Entonces, cuando le hablas a alguien en tu familia, que es al tutor, al papá, y le hablas con cariño, es porque si lo quieres. Entonces, así hay que hablarle a Dios. Dice aquí en la Gemara, que es un comentario rabínico sobre la Mishnah, la enseñanza tradicional de los judíos afirma que los esclavos tenían prohibido dirigirse al padre de familia con este título. O sea, les tenían prohibido decirle Abba en sus oraciones. Abba es la palabra formada por los labios de los niños de pecho e implica una confianza total. Las dos palabras juntas expresan el amor y la confianza inteligente del hijo, ¿sí? Él también le está diciendo, pues de esta manera me gano al papá. Y si lo hacen con cariño y el papá siente que efectivamente es un amor verídico, sentido, por supuesto que también va a tener el cariño de su papá. Y dice Mateo 23:5, ante todas sus obras hacen para ser mirados de los hombres porque ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Entonces aquí en estos textos, esto que llamamos el tefilín, ya que se está llamando como filacteria. Y en Mateo 6:5 dice, cuando oras no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en las sinagogas y en los cantones de las calles de pie, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su pago. Y para ir más o menos ya aterrizando este tema, hablando del filacterión, dice el Nuevo Testamento es una cinta de oración, como ya lo mencionamos, ya lo describimos, que se fijaba una cinta en la cabeza, otra en el brazo, y dice aquí, por tanto, esto tiene un sustento, claro que ya lo vimos que es en el Shema y también aquí en Deuteronomio 11:5, 11:18, donde se está hablando de que esos mandamientos los tenemos que tener presentes en la mente. Ellos lo pusieron muy literal a partir de las cajitas que ya mencionamos. Y se menciona aquí que esto pues sí tiene un sustento bíblico, sí, pero en todos lados va a haber. Hay gente que lo hace bien, hay gente que lo hace por arrogancia, por presunción, pero dice aquí, algunos opinan que las filacterias se llegó a usar incluso en algún momento como un tipo amuleto. Es posible, ¿sí? Todo puede pasar. Entonces, se ha llegado a pensar que la oración dentro de la casa de oración se debe hacer orientados hacia las tablas de la ley. Un ejemplo, este muchacho está haciendo su oración y aquí están las tablas de la ley.
Esto no tiene sustento bíblico. ¿Por qué? Porque nosotros oramos ¿a quién? Oramos a Dios, no a las tablas de la ley. Si tú en un momento dado crees que debes de orar estando en las tablas de la ley, déjame decirte que eso es idolatría. Entonces, ve todo lo que podemos hablar de la oración. Y dice Isaías 38:2. Entonces volvió Ezequiel su rostro a la pared e hizo oración. Si te das cuenta, está su cama y se da la vuelta y mira hacia donde está la pared y así hace la oración. Y su oración fue escuchada. Entonces, por eso insistimos, cuando oras a Dios, siempre que sea en el nombre de Jesús, el Cristo, y haciendo a un lado todo lo que esté mal, como ya lo mencionamos a través de todo este tema. Que el Señor te bendiga. Suscríbete a nuestro canal. Si te gustó este video, danos tu pulgar arriba y compártelo. Recuerda que puedes dejarnos tus dudas y sugerencias aquí abajo en los comentarios. Activa la campanita para recibir notificaciones de cada vez que subamos un nuevo video.